Saludos hermanos, es un privilegio para mí poder estudiar la palabra de Dios con ustedes nuevamente. Espero que estén bien de salud, espero que estén bien donde sea que se encuentren. El estudio que tengo hoy para compartir con ustedes se encuentra en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 1, y nos habla de los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Son 4 versículos solamente, pero en esos 4 versículos encontramos un mensaje muy importante y este mensaje tiene que ver con la guerra que está pronosticada en la palabra de Dios y lo vamos a ver a través de este ángulo, a través del libro de Zacarías, a través de esta profecía de los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Entonces, los invito a que me acompañen para poder pedir la bendición del Espíritu Santo, que el Señor nos guíe, que nos ayude para que podamos entender bien este tema. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu presencia y tu misericordia y te suplicamos en estos momentos que vamos a estudiar tu palabra, que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, que podamos entender lo que vamos a estudiar. Te lo ruego y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, nuestro estudio se va a encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 1, del versículo 18 y el 21. Vamos a ver la profecía de los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Y parece que esta imagen, ahorita me estoy dando cuenta que ahí pusieron Zacarías 2, del 18 al 19, pero en realidad se encuentra en Zacarías capítulo 1, del versículo 18 al 21. Vamos a empezar a leer Zacarías capítulo 1. Ahora, esta profecía, como ya les mencioné, esta profecía es una profecía que nos habla de esta guerra que está pronosticada en la palabra de Dios, pero lo vamos a ver a través de este simbolismo que Dios usa. 4 cuernos y luego 4 carpinteros. Y vamos a leer varias referencias que nos van a ayudar a entender en sí esta profecía. Porque como les digo, solamente son 4 versículos, pero en sí hablan, tienen un mensaje muy profundo para nosotros. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a dejar que las referencias nos hablen para que podamos tener una idea más de cómo se va a llevar a cabo esta guerra en el Medio Oriente. Y es tan necesario, tan importante para nosotros por los eventos que están, ¿verdad?, sucediendo hoy en día. Es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios de los diferentes ángulos que Dios ha inspirado a sus profetas que nos hablan de esta guerra. Y ya podemos entonces poner todos los elementos, todas las referencias en orden para que podamos entender bien, ¿verdad?, el propósito que Dios tiene para su pueblo y también para lo que va a suceder en esta tierra. Muy bien, vamos a empezar a leer Zacarías capítulo 1 del versículo 18 al 21 y dice: Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos? Y me respondió: Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego el Señor 4 carpinteros, y yo dije: ¿Qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones, que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Como les dije, hermanos, una profecía muy interesante, solamente son 4 versículos, pero con la ayuda de inspiración, vamos a tratar de explicar estos 4 versículos. Tengan en mente que esta profecía en Zacarías es una profecía que nunca se ha cumplido. Cuando Zacarías, Dios lo llamó, ¿verdad?, a profetizar, o en el tiempo de Zacarías, pues sabemos de que era después del cautiverio. Las 2 tribus estaban en cautiverio en Babilonia
y después Dios los ordena a que regresen a Jerusalén y empiecen a construir la ciudad, las murallas y todo lo demás. Y fue durante ese tiempo que, ¿verdad?, estuvo profetizando Zacarías, Ageo, también estaba ahí Zorobabel, estaba Nehemías, estaba Esdras. Todos estaban trabajando con ese propósito de poder edificar la ciudad, las murallas y regresar nuevamente a Jerusalén. Entonces ese es el tiempo que Zacarías profetizó, y entonces el lenguaje que él está usando tiene que ver con Judá, tiene que ver con el pueblo de Dios que estaba regresando después del cautiverio, después de los 70 años que estuvieron en Babilonia. Sin embargo, esta profecía, como muchas de las profecías que contiene el libro de Zacarías, tienen que ver para nuestro tiempo, tienen que ver con estos últimos días. Él profetizó y ayudó, ¿verdad?, al pueblo de Dios a construir la ciudad y todas esas cosas, lo que sucedió ahí. Pero lo que él profetizó, hay profecías que se encuentran en el libro de Zacarías que tienen que ver con nuestros tiempos. Muchas de esas profecías se van a cumplir en nuestros tiempos, aunque él profetizó o estuvo activo en ese tiempo. Entonces tenemos que tener eso en mente. Esta es una de esas profecías que nos habla de estos eventos que van a suceder en estos últimos días. Y vamos a ver que está en armonía con el mismo capítulo 14, donde allí en Zacarías se pronostica una guerra donde todas las naciones van a estar involucradas. Entonces vamos a ver esa conexión que tiene Zacarías capítulo 1 con el capítulo 14, que tiene que ver con ese conflicto, con esa guerra que se va a llevar a cabo muy pronto. Entonces en estos 4 versículos básicamente tenemos a 4 cuernos. Y estos 4 cuernos, de acuerdo al versículo 19, son los cuernos que dispersaron a Judá, Israel y a Jerusalén. Y después estos 4 cuernos se convierten en carpinteros, o por lo que vemos ahí. Dice, me mostró luego el Señor 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá. Entonces ahora ya lo vemos en 4 carpinteros. Una profecía muy interesante, ¿verdad? Queremos saber el significado, qué representa todo eso, quién representan estos cuernos y también quién representan los carpinteros. ¿Y cómo se va a cumplir esto? En realidad queremos saber cómo se va a cumplir esta profecía. Muy bien, entonces para empezar vamos a leer Llamadas Oportunas volumen 1, número 11, la página 10 y la página 11, que nos dice esto, comentando sobre Zacarías capítulo 1. Dice, antiguamente el reino de Israel ocupó la porción del norte de la tierra prometida. El reino de Judá ocupó la porción del sur. El primero fue esparcido por los reyes de Asiria, y el último por los reyes de Babilonia. Los que volvieron a Jerusalén en los días de Zacarías fueron del reino de Judá, los judíos, pero aquellos del reino de Israel fueron asimilados por las naciones, y por consiguiente perdieron su identidad. Los poderes antiguos que esparcieron a Judá e Israel, como saben, están simbolizados por los 4 cuernos. Entonces aquí el mensajero está básicamente explicando, ¿verdad?, lo que viene siendo la historia de Judá, del tiempo cuando Judá estuvo en cautiverio, después regresó a Jerusalén, y las otras tribus, las 10 tribus, pues ya habían sido esparcidas, ¿verdad? Habían sido asimiladas por todas las naciones, fueron esparcidas por Asiria. Ahora vamos a continuar. Noten lo que dice aquí Zacarías 1, versículo 20 y 21. Ahora tengamos esto en mente porque vamos a tener que estar hablando de estos versículos y es bueno refrescar la memoria para que podamos entenderlo. Nuevamente nos dice que el Señor le mostró 4 carpinteros y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones
que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Entonces nuevamente nos habla de los 4 cuernos que llegan a ser los 4 carpinteros. Y cuando llegan a ser los 4 carpinteros, ellos son los cuernos que antiguamente dispersaron a Judá. Pero ahora vienen para derribar o destruir los cuernos de las naciones, ¿verdad? Los que están actualmente controlando el territorio de Israel o Palestina, podemos decir. Entonces tengan eso en mente. 4 cuernos después se transforman en 4 carpinteros, y estos carpinteros son los que entonces Dios los usa para sacar a los cuernos, o sea, las naciones que están controlando a Palestina. Ahorita se nos va a hacer más claro mientras continuemos y leemos las otras referencias. Nos van a ayudar a entender. Estas referencias se encuentran en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 11 y la página 11. Noten lo que dice, comentando sobre estos versículos. Aquí los mismos poderes que esparcieron a Judá y a Israel vuelven a verse otra vez, no como cuernos, sino como carpinteros, no para esparcir al pueblo de Dios, sino para edificar para ellos, y arrojar fuera los cuernos, poderes de los gentiles, los que ahora rigen la tierra. Es claro entonces que las naciones que hoy no gobiernan la Palestina tienen que levantarse como cuernos en contra de los que la rigen. Y por otro lado, ellos se levantan como carpinteros para el pueblo de Dios. Así de esta manera el tiempo de los gentiles se cumplirá. Lucas 21:24. Y solo los que sobreviven el juicio de los vivos en la casa de Dios. 1 de Pedro 4:17. Los nombres de quienes no son borrados de los libros. Apocalipsis 3:5. Compondrán la iglesia entre quienes han de contarse los 144,000 hijos de Jacob. Apocalipsis 7 del 3 al 8. Y cuando Miguel se levante, entonces los que retengan sus nombres en el libro serán libertados del tiempo de angustia cual nunca fue. Daniel 12:1. Son el remanente los que escapan vivos del juicio de los vivos en la casa de Dios. De esta manera el templo antitípico ha de construirse, Ezequiel capítulo 40 al 43, y las ciudades han de extenderse. Noten esta referencia, es muy interesante. Esta referencia nos explica básicamente lo que hemos estado leyendo en el capítulo 1. Pero aquí dice que las naciones, o sea, los cuernos, se transforman en carpinteros. Dice entonces las naciones que hoy no gobiernan la Palestina tienen que levantarse como cuernos en contra de los que la rigen. Entonces Dios va a usar naciones fuera de Palestina, fuera de Jerusalén, que son consideradas naciones gentiles, las va a utilizar para que vayan en contra de las naciones o los cuernos que están controlando Palestina, que están controlando a Jerusalén. Entonces vemos que Dios va a usar a naciones gentiles para que peleen con las naciones gentiles que están controlando Palestina hoy en día. Y de esa manera entonces se cumple la profecía de Lucas 21:24, donde dice que el tiempo de los gentiles se cumplirá. En otras palabras, Dios ha determinado un tiempo específico que las naciones gentiles van a controlar la tierra prometida. En este caso estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de Israel. Vamos a ver que Dios ha determinado un tiempo específico que los gentiles van a tomar control de esa tierra. Pero cuando se cumple ese tiempo, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, entonces Dios va a echar fuera
esas naciones, y entonces es cuando el pueblo va a entrar y va a poseer ese territorio, y así es como se va a establecer el reino de Dios. Y me parece que aquí también menciona a los nombres quienes no son borrados de los libros, Apocalipsis 3:5. Me parece que está hablando de Apocalipsis capítulo 4. Pueden revisar eso. Es capítulo 4 y capítulo 5 donde habla del juicio. Pero aquí entonces nos menciona también algo muy interesante de esta referencia. Dice que ya que Dios establezca su reino, allí en ese mismo lugar, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, el tiempo que los gentiles tienen que abandonar, tienen que salir de ese territorio, y es entonces cuando el remanente, o sea, los que escapan del juicio de los vivos, los que escapan Ezequiel 9, los 144,000, es entonces cuando ellos entran y toman posesión. La referencia dice que de esta manera el templo antitípico ha de construirse, y lo menciona capítulo 40 al 43. En otras palabras, ese templo que está registrado allí en Ezequiel capítulo del 40 al 43, ese templo va a ser construido antes que Cristo regrese por segunda vez. Y es algo muy interesante cuando ustedes lo pueden leer en su tiempo. Es un templo magnífico, es un templo muy grande, es un templo que nunca se ha construido. De hecho, los judíos quieren construir ese templo, pero el pueblo que lo va a construir va a ser el pueblo de Dios, porque ellos son los que van a tomar control, y entonces, como dice esta referencia, ¿verdad? Entonces el templo antitípico ha de construirse, y tenemos ahí la descripción leyendo Ezequiel capítulos del 40 al 43. Muy interesante esta referencia, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, cuando consideramos esto, hermanos, tengan esto en mente, porque esto nos va a ayudar a entender esta profecía, y también nos va a ayudar a entender el mensaje en sí, lo que viene siendo el mensaje de lavar el pastor, cuando se habla de las naciones gentiles, o el yugo de los gentiles, o cuando estamos hablando de lo que viene siendo las naciones que van a pelear en esta guerra. Si consideramos al mundo, todo el mundo se considera, o las naciones más bien del mundo se consideran naciones gentiles. Y ahorita vamos a ver que la Biblia se refiere también al mundo como el desierto. Es donde la iglesia huyó al desierto, que viene siendo las tierras de los gentiles. Y de hecho la iglesia todavía está esparcida a través de todo el mundo. El pueblo de Dios está en todas partes del mundo, pero estamos, por así decirlo, en las naciones gentiles. Entonces, cuando Dios establezca su reino aquí en el Medio Oriente, en Jerusalén, en Israel, allí se va a considerar la viña, el refugio, la arca que Dios tiene preparada para su pueblo. Y todo lo que esté afuera, lo que esté afuera, todas las naciones son consideradas como el desierto, o naciones gentiles. Entonces lo que vamos a ver en este estudio, lo que estamos mirando, es que las naciones que están en el mundo van a pelear con las naciones gentiles que están ocupando la tierra prometida. Entonces tenemos naciones gentiles que están fuera de Jerusalén, van a pelear con las naciones que están ocupando el territorio de Jerusalén, que ahora podemos ver que viene siendo los judíos, los israelitas incrédulos, y los musulmanes, los árabes, los palestinos, que están en la actualidad controlando ese territorio. Y de acuerdo a la palabra de Dios, son naciones gentiles, no representan al pueblo de Dios. De la misma manera, las naciones que están en el mundo se consideran naciones gentiles, se consideran el desierto proféticamente. Entonces tengan eso en mente, hermanos, al continuar con el estudio, para que podamos entender esto bien.
Les voy a leer Llamadas Oportunas, volumen 1, número 12, la página 5. Dice, anteriormente el profeta miró estos como 4 cuernos, como poderes que esparcieron a Judá, Israel y Jerusalén por todas las naciones gentiles. Pero como el ángel proyectó la vista profética hasta el tiempo del fin, los vio como 4 carpinteros, es decir, como cuernos vienen para combatirlos y para echar los cuernos de los gentiles de la tierra de Judá. Pero como carpinteros han venido obviamente para edificar a Judá. Evidentemente entonces cuando los cuernos, poderes de los gentiles, sean echados de la tierra y el pueblo de Dios sea traído a ello, entonces el tiempo de los gentiles habrá sido cumplido. Lucas 21:24. Una referencia muy interesante es Lucas 21:24 porque nos habla de un tiempo profético en el cual se va a cumplir muy pronto, y cuando se cumpla es entonces cuando el tiempo de los gentiles que tomen o que tengan el derecho de ocupar la tierra prometida se va a cumplir. Y cuando ese tiempo se cumpla, es entonces que Dios los va a echar fuera, y es entonces cuando el pueblo de Dios puede entrar y tomar posesión de ese lugar. Y es muy interesante hoy en día que ese lugar, lo que viene siendo Jerusalén, muchas naciones quieren tomar el control de ese lugar. Las religiones más grandes del mundo, ¿verdad? Lo que viene siendo los musulmanes, los judíos y el cristianismo, tienen sus, podemos decir, sus cuarteles generales o tienen sus iglesias allí y lo consideran un lugar muy sagrado. Pero vamos a ver que ese lugar le va a pertenecer solamente al verdadero remanente de Dios, al verdadero pueblo de Dios, no a los que hoy en día están controlando ese territorio, porque si son los judíos son incrédulos, rechazaron a Cristo. Si son los musulmanes, pues muchas de las enseñanzas y la filosofía de los musulmanes o árabes es de que no creen, ¿verdad?, completamente en la palabra de Dios. Ellos en realidad persiguen y matan a muchos cristianos. Entonces, en realidad, tampoco ellos representan al pueblo de Dios. Los va a rechazar el Señor y los va a sacar de ese lugar. Entonces, aquí nos está mencionando que eso va a suceder muy, pero muy pronto. También la Llamadas Oportunas, volumen 1, número 11, la página 13, dice, por lo tanto, no hemos de preocuparnos acerca de la posibilidad de que alguien dañe la obra de Dios. Tampoco debemos preocuparnos de cómo hemos de llegar al monte de Sión, sino hemos de estar seguros de estar listos para abordar el carro de Dios cuando los ángeles clamen, todos a bordo. Recordemos siempre que los que una vez destruyeron el antiguo reino y echaron fuera a su pueblo, ahora vendrán para edificarlo y echar fuera los cuernos de los gentiles, quienes ahora rigen la tierra. De igual modo, a nuestros enemigos de ayer, Dios los pondrá para trabajar por nosotros hoy. Una referencia muy interesante, ¿verdad? La última parte de esta referencia, ese es el enfoque de nuestro estudio. Dice aquí, recordemos siempre que los que una vez destruyeron el antiguo reino y echaron fuera su pueblo, ahora vendrán para edificarlo y echar fuera los cuernos de los gentiles, quienes ahora rigen la tierra. Y aquí dice, de igual modo a nuestros enemigos de ayer, Dios los pondrá para trabajar por nosotros hoy. Entonces, esa frase es muy interesante. Esa referencia, como hay otras que ya les he leído, hablan de que después que los cuernos se transforman en carpinteros, entonces Dios los usa, ¿verdad?, para que construyan para Judá, para que ayuden en la construcción del reino. Pero la pregunta ha surgido si estos que van a construir son enemigos. Aquí dice que de igual modo a nuestros enemigos, o sea, eran enemigos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento,
que esparcieron, ¿verdad?, al pueblo de Dios, que destruyeron y llevaron al pueblo de Dios en cautiverio. Pero aquí dice que ahora como carpinteros vienen para ayudar en la construcción. Entonces la pregunta es si Dios va a emplear, va a usar estas naciones impías para construir el templo y construir el reino. Esa es lo que estamos mirando aquí. Y vamos a ver, hermanos, que a través del mensaje vamos a ver que van a ser los fieles que aceptan al Señor y aceptan su mensaje, los que Dios va a emplear para construir, que obviamente vienen de estas naciones gentiles. Y esa es la idea, hermanos, que debemos de entender. Dios va a usar a personas fieles que vienen de estas naciones gentiles, que van a aceptar el Evangelio, y Dios entonces los va a usar para que construyan el reino, que en otras palabras van a ser esa manera que Dios va a usar para que ese reino se establezca. Entonces tengan eso en mente porque lamentablemente, ¿verdad? Hay otras interpretaciones entre los creyentes de este mensaje y muchos tienen la idea, ¿verdad? Y yo por lo menos lo he escuchado de varios hermanos que enseñan que Dios va a emplear a estas naciones impías para que construyan el reino. Como, ¿verdad? Como vemos en esta referencia, como que se está dando la idea de que Dios va a poner a trabajar a estos enemigos de ayer. Como que la idea es de que son enemigos, son naciones paganas, pero vamos a ver que la manera como el mensajero nos enseña, estas personas van a venir de estas naciones gentiles, pero van a ser personas que van a aceptar el Evangelio. Una gran diferencia, hermanos. Entonces tengan eso en mente al continuar con este tema. Llamadas oportunas, volumen 2, número 44, la página 50, dice esto. Obviamente una parte de las naciones gentiles vendrán contra la parte que está en la tierra santa y las perseguirán fuera para hacer lugar para el pueblo de Dios. Entonces los pies del Señor se afirmarán en el monte de los olivos, y el monte se partirá por medio de sí, y hacen un valle muy grande. Así el Señor abrirá el camino para que su pueblo huya allí, al valle donde los pies del Señor se afirmarán, y todos los santos con ellos. Zacarías 14, del 4 al 5. Entonces ahí muy claramente esta referencia lo repite nuevamente. Una parte de las naciones gentiles vendrán contra la parte que está en la tierra santa y las perseguirán fuera para hacer lugar para el pueblo de Dios. Esa es la idea, hermanos. Cuando uno estudia este capítulo 1 de Zacarías, esa es la idea que nos está dando y que nos está enseñando inspiración. La idea es de que las naciones, ¿verdad?, van a venir, las naciones gentiles que están fuera de Jerusalén van a venir y van a pelear contra las naciones gentiles que están controlando a Jerusalén y ese territorio. Y entonces, a través de esta guerra que está profetizada, Dios va a echar fuera a esas naciones y va a preparar ese territorio para la llegada de su pueblo. Entonces esa es básicamente la idea, la verdad que Dios nos quiere enseñar, que va a llegar una guerra, que va a haber una guerra donde todas estas naciones gentiles van a estar involucradas. Y esa va a ser la manera que la tierra va a ser, ¿verdad?, destruida, ahí va a quedar desierta, va a ser una manera o va a ser el método que Dios va a permitir que suceda para que las naciones que estén allí sean echadas fuera y la tierra esté lista y preparada para la llegada de su pueblo. Tengan eso en mente porque esto es una referencia, vamos a decir como un resumen de Zacarías capítulo 1, de la manera como Dios va a obrar y va a permitir que estas naciones entren en guerra para que entonces el territorio sea preparado. Entonces tengan eso en mente. También en Tratado 12, la página 50 dice esto. Aquí vemos primero los poderes paganos en el esparcimiento del antiguo pueblo de Dios.
está representado como 4 cuernos. Y más tarde, en su expulsión a los gentiles, ellos están representados como 4 carpinteros. De esta manera, es predicho ilustradamente también que Jerusalén será pisoteada de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Lucas 21-24, y luego también noten ahí Ezequiel 36, 37, Jeremías 30 y 31, que obviamente esos capítulos nos hablan de cómo el Señor va a establecer su reino allí en ese lugar. Son profecías que nunca se han cumplido, hermanos. Son profecías que las tenemos que considerar. No debemos ignorarlas. Lamentablemente la iglesia y muchos predicadores ignoran estas profecías o simplemente no las consideran, ¿verdad? En realidad piensan que no contienen un mensaje para nosotros, pero tienen un mensaje muy importante para nosotros. Entonces aquí esta referencia nuevamente nos está explicando, ¿verdad?, lo que hemos estado leyendo. La misma idea que en los poderes paganos, en este caso los poderes gentiles, van a venir y pelear con los poderes gentiles y paganos que están poseyendo, ¿verdad?, controlando la tierra, y entonces Dios los va a echar fuera, ¿verdad? Primero cuernos y luego son transformados en carpinteros, en el sentido de que son naciones que van a venir y sacar a las naciones que están allí. De esa manera van a preparar el terreno y el territorio para el pueblo de Dios. Esa es la idea, hermanos. Entonces ya les expliqué, ¿verdad?, el mundo gentil. Básicamente el mundo, como lo consideremos hoy en día, es considerado un mundo gentil, ¿verdad?, donde las naciones están gobernando de acuerdo a su manera, de acuerdo a su sistema de gobierno que tengan. Entonces, el pueblo de Dios está esparcido en el mundo gentil, en el desierto. Y de todo este lugar, de todos estos países, el pueblo de Dios tiene que salir. Y cuando Dios establezca su reino, entonces tiene que ir a Jerusalén. Porque si no sale de este territorio de los gentiles o del desierto, entonces corre el peligro que de ahí van a recibir las 7 postreras plagas. Entonces cuando se dé el mensaje de Apocalipsis 18, del 1 al 4, salid, pueblo mío, de ella, el pueblo de Dios tiene que salir de todo este territorio, de todas estas naciones gentiles, y tiene que ir al reino, a la viña, al refugio que Dios tiene para su pueblo, a la arca de hoy en día. El pueblo de Dios no puede estar en estos países. El pueblo de Dios va a tener que salir y va a tener que ir al reino. Y eso se va a cumplir cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. Ese tiempo que Dios ha determinado que las naciones gentiles tomen control de Jerusalén. Cuando les llegue ese tiempo y se cumpla, Dios los va a echar fuera y entonces el pueblo de Dios va a entrar. Entonces tengan eso en mente, hermanos, el mundo gentil. Por lo tanto, todas las naciones, si son naciones capitalistas, democráticas como los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, o si son países socialistas que tienen un sistema socialista como Corea del Norte, China, Rusia, comunistas, o si son países árabes, musulmanes, no importa qué tipo de sistema o gobierno tengan las naciones, todas las naciones son consideradas como naciones gentiles, paganas. Y cuando llegue el tiempo del fuerte pregón, el pueblo de Dios tiene que salir de todas las naciones y tiene que regresar a su tierra, a la tierra que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad?, a la tierra prometida. Entonces tengan eso en mente, hermanos, cuando estudiamos el mensaje de la vara. Cuando si nos estamos refiriendo de la Siria moderna son naciones gentiles. Si estamos hablando del socialismo o del comunismo, los 10 cuernos de la bestia escarlata son naciones gentiles. Entonces no importa de cuáles naciones se está refiriendo, todas las naciones en este contexto se refieren al mundo gentil.
con la excepción del pueblo de Dios que va a estar allí en Jerusalén. Entonces tengan eso en mente, ¿ok? Cuando uno estudia el mensaje, eso nos ayuda a facilitar o a poder entender cuando hablamos de que Dios va a romper el yugo de Asiria, un ejemplo, o va a quitar el yugo de los gentiles. Está hablando de que Dios va a quitar ese yugo, va a juntar a su pueblo de las naciones y los va a llevar a su tierra. Y de esa manera va a romper o va a quitar ese yugo que las naciones hoy en día tienen sobre el pueblo de Dios. Si están en China, están bajo el gobierno de China. Si están en Rusia, están bajo ese gobierno. Si estamos en Estados Unidos, estamos bajo este gobierno. México, Colombia, Brasil, cualquier gobierno del mundo, el pueblo de Dios está bajo el control de los reglamentos, de las leyes que controlan a los ciudadanos de estos diferentes países. Entonces, sabemos que muchos países no están obedeciendo al Señor, no están honrando al Señor. Por lo tanto, Dios quiere sacar a su pueblo de todo el mundo y llevarlo a su reino, y de esa manera va a romper ese yugo de las naciones, o ese yugo de Asiria, o ese yugo de los gentiles. Es, en otras palabras, cuando Dios lleva a su pueblo al reino, y entonces el pueblo ya no va a estar bajo el control de los diferentes gobiernos que existen a través del mundo. Y muchos de esos gobiernos son opresivos. Ustedes saben, ¿verdad? Hay mucha opresión, hay mucho sufrimiento, hay mucho control, y verdaderamente el pueblo de Dios no está libre. Dios quiere quitar eso y quiere que su pueblo llegue a su tierra. ¿Okay? Tengan eso en mente. Tratado 12, la página 42 y 43 dice: y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenido por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12. Para comenzar, vemos de estas escrituras que la mujer dejó su viña, su tierra natal, Palestina, y entró al mundo gentil. Noten esto. Después del nacimiento de su hijo, es decir, en el periodo cristiano de ella, cuando el dragón la persiguió por medio de los judíos como sus agentes, luego vemos que ella permaneció allí por algún tiempo. Las condiciones llegaron a ser tales que no más pudo ella alimentarse, y por esto, en consecuencia, se hizo necesario que fuese alimentada por alguien, por tiempos y la mitad de un tiempo. Es una profecía muy conocida, Apocalipsis 12, ¿verdad? Donde vemos a la mujer que Dios le dio 2 alas para que huyese al desierto. Es entonces cuando la iglesia entró al mundo gentil. Y ahorita estamos viviendo en el mundo gentil. Si ustedes viven en Colombia, México, El Salvador, cualquier parte de Sudamérica, México, Estados Unidos, no importa qué parte del mundo vivan, la iglesia está viviendo en el mundo gentil. Estaba en Jerusalén, tiempo de Jesús, tiempo de los apóstoles, pero de allí la iglesia tuvo que huir al desierto. Y después que se terminó este periodo de tiempo, ¿verdad? Los 1260 años de que se terminaron en el año 1798, la iglesia no regresó a Jerusalén. La iglesia todavía está en el desierto. Todavía estamos en el desierto. Por eso cuando Dios establezca su reino y purifique la iglesia, es entonces el tiempo que Dios va a decir: salid, pueblo mío, de Babilonia. Que salgan del control que va a tener la mujer, la Babilonia, sobre todas las naciones. Que salgan del desierto, del mundo gentil, y que regresen o que lleguen al reino premilenario. Esa es la idea, hermanos. Esa es la verdad que aquí estamos aprendiendo. El mundo gentil. Entonces tengan eso en mente. Las naciones del mundo son representadas como naciones gentiles. Tratado 12, la página 43 y 44 dice: 3 años y medio después de la resurrección del Señor, la iglesia dejó Palestina. Es la continuación de la referencia. Y mientras estuvo en el mundo gentil,
el desierto, la serpiente echó de su boca agua como un río tras la mujer. Forzaron a los paganos a bautizarse dentro del cristianismo y unirse a la iglesia a fin de que fuese arrastrada, paganizada por el río. Mientras fue así inundada, tuvo que ser alimentada, mantenida por el Señor, porque muchos de sus seguidores fueron paganizados y casi todos aquellos que no fueron paganizados fueron llevados a la muerte por el río. Así que si él no la hubiese alimentado, mantenido en existencia, por un milagro la iglesia hubiese perecido durante aquellas edades oscuras de la religión. Cierto, ella ha sido capaz de alimentarse desde la Reforma, pero los inconversos, el río, están en su medio todavía. No obstante, ella tiene esta promesa de rescate. Entonces la iglesia todavía está en el desierto y lamentablemente, ¿verdad? El enemigo se aprovecha porque está introduciendo la cizaña, inconversos. Y por eso es necesario que Dios purifique a la iglesia para que entonces la iglesia esté pura y entonces pueda salir del desierto y regresar a la viña. Y eso se va a cumplir cuando se cumple Ezequiel 9 y cuando la tierra esté preparada y lista para que entonces el pueblo de Dios salga de ese mundo gentil, salga de ese desierto y entonces regrese a la viña. Entonces tengan eso en mente, hermanos. Estamos todavía viviendo en la tierra de los gentiles, en el desierto, pero muy pronto Dios va a purificar a la iglesia y entonces va a establecer su reino. Y entonces es cuando Dios va a juntar a todos sus hijos de todas partes del mundo y va a romper ese yugo de Asiria, ese yugo de los gentiles, lo va a romper. Bueno, entonces ahora llegamos a este punto que vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Y la vamos a ver cuando las naciones gentiles entran en guerra. Entonces, como la referencia lo ha mencionado, las naciones, todas las naciones van a estar involucradas. Las naciones que están fuera de Jerusalén van a entrar en guerra contra las naciones que están controlando a Jerusalén. Y de esa manera va a haber una guerra tan grande que todo ese territorio, toda esa tierra va a ser destruida y va a ser la manera que Dios va a echar afuera a los judíos incrédulos, los árabes, los palestinos, y va a ser la manera que entonces el pueblo de Dios va a poder entrar. Las naciones gentiles entran en guerra. Eso es lo que va a suceder, hermanos. Eso es lo que vamos a ver muy pronto. Todo lo que estamos mirando hoy en día en las noticias simplemente son preparativos, son señales de que nos estamos dirigiendo a esta tercera guerra mundial, al cumplimiento de la profecía de Zacarías 14:2, de Daniel capítulo 11, cuando el rey del norte llega a su fin y nadie le ayude, y todas las otras profecías que nos hablan de esta guerra. Estamos llegando muy cerca a ese cumplimiento, hermanos. Vamos a leer Llamadas Oportunas, volumen 1, número 19, la página 3 y 4. Y dice esto, Zacarías 14:2, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. En vista del hecho de que Jerusalén tiene que ser protegida por un muro de fuego, Zacarías 2:5, mientras que reina allí la casa de Judá, queda entonces bien definido que la batalla descrita aquí debe ser peleada antes que la casa de Judá esté establecida. En esta batalla las naciones vencerán a los gobernantes de la tierra prometida. Noten lo que dice aquí. En esta batalla las naciones vencerán a los gobernantes de la tierra prometida. Es entonces cuando la casa de Judá comenzará a establecerse. Como las naciones que están en batalla ponen sitio a la ciudad,
saquean las casas y violan a las mujeres, no pueden ser de ninguna manera naciones justas. Pero puesto que no todos los habitantes van en cautiverio, y puesto que no todos son cortados de la ciudad, ello tiene que significar que los impíos son sacados y los justos dejados para unirse con la casa de Judá. Una referencia muy clara, hermanos, del cumplimiento de Zacarías 14:2, que es lo que estamos mirando en Zacarías capítulo 1. Básicamente Zacarías capítulo 1 nos está hablando de Zacarías 14:2. Pero Dios lo está ilustrando a través de 4 cuernos que se convierten en 4 carpinteros. Y estos 4 carpinteros echan a los cuernos que están habitando o controlando a Jerusalén. Y aquí el mensajero está hablando de estas naciones. Las naciones vencerán a los gobernantes de la tierra prometida. Y esa es la manera que la casa de Judá, o sea, los 144,000, cuando la iglesia purificada, la iglesia adventista del séptimo día sea purificada, se va a establecer. Y es entonces cuando se empieza el fuerte pregón, cuando se da el mensaje a todo el mundo. Y es como el pueblo de Dios tiene que salir de las naciones. Y aquí dice, estas naciones que van a pelear no son naciones justas, son naciones impías. Pero tenemos que contestar la pregunta, hermanos. Entonces, ¿cómo Dios va a usar a estas naciones impías para, como dice ahí, ¿verdad?, construir y edificar? Pues vamos a ver, como ya les he explicado y ahorita les voy a explicar, van a ser los fieles, los justos, que aceptan el mensaje, que vienen de estas naciones gentiles. Dios los va a emplear para que entonces construyan en el reino. Muy bien, vamos a continuar. Llamadas oportunas, volumen 1, número 20, la página 11 dice, el primer evento predicho es una guerra en contra de Jerusalén, en la que participarán todas las naciones. Todas las naciones van a participar en esta guerra, de alguna manera o de otra. En esta guerra, una parte del pueblo de Jerusalén irá en cautiverio, pero el resto permanecerá en la ciudad. Además, en aquel día, los pies del Señor se afirmarán en el monte de las olivas, y el monte se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el oeste, haciendo un gran valle. Okay. Entonces, no les voy a leer toda la referencia, pero el punto es de que todas las naciones van a participar en esta guerra. Todas las naciones tienen que participar. Por eso les dije, hermanos, que las naciones gentiles van a entrar en guerra. En otro estudio, el otro estudio que ya les he dado, hemos visto que van a haber 2 bloques. El bloque occidental va a pelear con el bloque oriental. Los países democráticos capitalistas dirigidos por los Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá y muchos de los países europeos van a entrar en conflicto con los países comunistas, aliados con varios países árabes. Estos 2 bloques van a entrar en conflicto y de esa manera van a participar todas las naciones. De alguna manera o de otra tienen que estar involucradas en este conflicto. Entonces el mensajero nos está explicando esto y lo podemos ver a través proféticamente de Zacarías capítulo 1, de estos 4 cuernos que se convierten en carpinteros y entonces echan afuera los cuernos que están controlando, gobernando ese territorio que es la tierra prometida. Y es una profecía, como les dije, 4 versículos, pero como les dije, todo está conectado. Y de esta manera podemos entender cómo se va a cumplir esa profecía. Acuérdense también que en la palabra de Dios un cuerno representa un reino. Pueden leer Daniel capítulo 8, ¿verdad? Versículo del 20, 21 y 22. Ahí nos muestra, nos enseña que un cuerno en la profecía representa a un reino. Y por eso Dios está usando esta expresión de 4 cuernos o poderes o naciones, ¿verdad?, para representar a las naciones que esparcieron al pueblo de Dios, pero ahora vienen para liberar
al pueblo de Dios y para construir y echar afuera los cuernos, o sea, las naciones que están gobernando la tierra prometida. Muy interesante, ¿verdad? Cómo el Señor nos habla y el simbolismo que Él usa para enseñarnos esta verdad. Bueno, Llamadas Oportunas, volumen 1, número 20, la página del 12 al 13 dice: durante este conflicto de las naciones, el reino de Judá será restaurado. Él también peleará en Jerusalén y allegará para sí mismo las riquezas de los gentiles. Durante este conflicto de las naciones, nuevamente el mensajero nos dice esto: durante este conflicto de las naciones, el reino de Judá será restaurado. O sea, la iglesia adventista del séptimo día va a ser purificada, y es entonces cuando el reino de Judá será restaurado. Tengan eso en mente, hermanos. Este conflicto de las naciones, todas las naciones van a tener que pelear. Y ahorita lo podemos ver en las noticias, ¿verdad? Las naciones están tomando su lado. Si se van a unir con los Estados Unidos o si se van a unir con los países comunismo, que viene siendo China y Rusia. Y muchos países ahorita están decidiendo a quién apoyar. Bueno, ¿quiénes son los carpinteros que edificarán para Judá? ¿Van a ser pecadores o van a ser santos? Esa es una pregunta que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Como les digo, hay diferentes interpretaciones, por lo menos que yo he escuchado por hermanos que creen este mensaje, y muchos piensan que van a ser estas naciones impías, que Dios los va a emplear para edificar el reino, para construir las ciudades, y que después que ellos hayan terminado su obra, entonces Dios los va a echar fuera y los va a destruir. Esa es una versión que yo he escuchado por muchos hermanos, ¿verdad? Aquí, americanos que enseñan, tienen ese entendimiento, pero obviamente no está en armonía con lo que dice inspiración. Entonces vamos a ver que sí, Dios va a usar a personas, pero estas personas se van a convertir, van a aceptar el mensaje y van a venir de estas naciones gentiles. Esa es la manera como el mensajero lo enseña. No vamos a ver esa idea que Dios va a usar a naciones impías o va a usar a pecadores para que construyan en el reino. Esa idea no está apoyada por el mensaje. Entonces vamos a leer algunas referencias. Llamadas Oportunas, volumen 1, número 40, página 19, dice esto. Isaías 60, versículo 10. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Dice: en el tiempo de Esdras y Nehemías, el pueblo de Dios, los judíos, tuvieron ellos que edificar en contra de grandes dificultades. Pero para la iglesia purificada, noten lo que dice aquí, los gentiles construirán gozosamente. No solo la gente común, sino también sus reyes han de servir a los siervos de Dios. Ahora los reyes son los patrones, pero el día casi está en que los siervos de Dios serán los patrones de los reyes, y los reyes estarán contentos de ser mandados por ellos. Obviamente, hermanos, está hablando de un tiempo cuando la iglesia purificada, ¿verdad? Dios va a establecer la casa de Judá. Y es entonces cuando los gentiles, como dice aquí, los gentiles van a construir gozosamente. Y va a llegar el tiempo en que los reyes, ¿verdad?, que hoy en día son los patrones, pues en ese tiempo van a ser los siervos, van a ser los que van a estar construyendo, y van a ser los que van a ser ordenados por el pueblo de Dios, o sea, los 144,000. Entonces es algo muy interesante lo que dice ahí, pero aquí dice que los gentiles construirán gozosamente. Y obviamente vamos a ver que estos gentiles tienen que ver con la gran multitud. Son los hijos de Dios que van a aceptar el evangelio, van a aceptar el llamado del Señor, vienen de estas naciones gentiles, vienen de estos reinos, y Dios los va a emplear para la construcción del reino de Dios. Mientras Dios manda a los 144,000 al mundo a que prediquen el evangelio, que anden dando ese mensaje como misioneros,
Entonces los gentiles, los que se quedan en la tierra, los que aceptan el mensaje, muchos de ellos van a ser empleados para construir el reino y el templo. Llamadas oportunas, volumen 1, número 40, página 20, dice esto. Isaías 60, versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Nuestra respuesta a la llamada de Dios y por levantarnos para resplandecer para Él, muchos dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías 2:3. Por esta obvia razón, las puertas, por así decirlo, tendrán que quedar abiertas día y noche para poder acomodar el tráfico, los santos que vienen y las riquezas de los gentiles y sus reyes. Claramente entonces la gran necesidad de las campañas de la recolección de la cosecha, no las múltiples recolecciones, no los días de ventas de libros, no las campañas para levantar fondos, sino el de tomar este aceite de oro para nuestras lámparas y para levantarnos y resplandecer. Levántate, resplandece. Esto es lo que la iglesia necesita hoy en día. Es obviamente, ¿verdad? En muchas iglesias todavía se hacen la recolección de la cosecha y se venden libros y se hacen tantas cosas para levantar fondos, pero en realidad el mensajero dice que no, que lo que la iglesia necesita hoy es una reforma y un reavivamiento. Pero esta referencia dice que va a llegar el tiempo en que las puertas, Isaías 60:11, las puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones. Quiere decir, hermanos, que van a entrar gente día y noche. Van a venir santos que van a estar llegando al reino. Y también las riquezas de los gentiles. Estamos hablando de oro, de plata, de muchas cosas lujosas. Las riquezas van a entrar al reino de Dios. Ese lugar va a llegar a ser el huerto del Edén, hermanos. Ese lugar va a ser un lugar donde va a haber millones y millones y millones de verdaderos cristianos que van a estar habitando allí. Y es una manera que van a disfrutar, con la ayuda de Dios vamos a disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo, que incluye las riquezas de los gentiles. Es una referencia que nunca se ha cumplido. Isaías 60, nunca se ha cumplido esa promesa, esa referencia. Se va a cumplir cuando Dios establezca su reino. Dice, tus puertas estarán abiertas continuamente, día y noche. Imagínense, la gente va a estar entrando, la gente que viene de Rusia, de África, de Sudamérica, Norteamérica, de todas partes del mundo, la gran multitud va a estar entrando. Y va a haber tanta gente que va a estar entrando que las puertas van a tener que estar abiertas día y noche por el tráfico de personas que van a entrar, el tráfico también de las riquezas que van a estar entrando al reino de Dios. Va a ser algo maravilloso, algo que este mundo nunca ha conocido y nunca ha visto, pero esto es lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Y estas referencias, hermanos, ténganlo de seguro que se van a cumplir. Dios no las puso en su palabra simplemente para que llenaran espacio. No, son promesas que se van a cumplir. Que Dios nos bendiga, hermanos. Llamadas oportunas, volumen 1, número 41-26, dice Isaías 61:4, que es otro capítulo también que se va a cumplir. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones.
Aquellos que son hechos bellos y llenos de gozo, que están vestidos con manto de alabanza y que llegan a ser árboles de justicia, el plantío del Señor, sus siervos triunfantes, los Esdras y Nehemías sin engaño de hoy día, han de restaurar todas las cosas. Versículo 5, Isaías 61:5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Los extranjeros y extraños mencionados aquí son, por supuesto, no extraños y extranjeros para el reino de Dios. Note lo que dice aquí el mensajero. Sino para la nación, no son relacionados por sangre a Judá e Israel, no son del linaje de Jacob, no son de los 144,000 quienes primeros están sobre el monte de Sión, sino con ellos. El mensajero está diciendo que estos extranjeros y estos extraños no tienen sangre de Jacob, pero son parte de los gentiles. Son los gentiles los que van a componer la gran multitud. No son extraños al reino porque van a aceptar el evangelio. Van a aceptar el mensaje y entonces se van a hacer parte del reino de Dios. Pero el mensajero está diciendo que no tienen sangre de Jacob, no vienen de los 144,000, en otras palabras son de la gran multitud. Y es entonces cuando se va a cumplir Isaías 61:4, reedificarán las ruinas antiguas y restaurarán las ciudades arruinadas. ¿Por qué van a estar arruinadas las ciudades? Pues hermanos, va a ser por la guerra que va a suceder ahí. La guerra va a destruir completamente ese lugar. Y hoy en día, si ustedes leen Sofonías capítulo 2, ahí menciona la tierra de Gaza, ¿verdad? Asdod, Escalón. Esas ciudades actualmente existen en Israel. La Gaza, la franja de Gaza, que ahorita completamente Israel la ha destruido. Y ustedes vean las imágenes en las noticias. Esas ciudades están arruinadas, destruidas. Pues cuando esto se cumpla y cuando esta guerra empiece y ya se lleve a cabo, las ciudades van a ser arruinadas, van a ser destruidas. Y por eso van a tener que se van a tener que restaurar, se van a tener que reedificar. Y eso es la obra que van a hacer los gentiles, los extranjeros, los que Dios va a emplear para construir ese reino. Entonces se tiene que cumplir aquí también, hermanos. El respondedor, tomo 5, página 22, dice: los miembros de la iglesia reino, según Isaías, han de ser hábiles en sus oficios y profesiones respectivos, como constructores, ingenieros, carpinteros, albañiles, mecánicos o cualquier otra cosa. Ellos reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y ahí pone el mensajero Isaías 61:4. También ellos han de ser ganaderos, viñadores y agricultores expertos, y como tales han de ser hábiles en la ciencia de administración, empleando a miles de extranjeros no solo para cuidar de sus necesidades y para edificar. Isaías 60, versículo 10. Entonces esta referencia, hermanos, se las pongo aquí, dice que los miembros de la iglesia reino, los miembros de este reino van a ser constructores, ingenieros, carpinteros, albañiles, mecánicos. Van a reedificar las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hermanos, el mensajero está diciendo, ¿quiénes son los que van a construir en el templo? ¿Quiénes son estos 4 carpinteros? Son los miembros de la iglesia reino, son los verdaderos cristianos. Son los hijos de Dios que van a construir, los que van a reedificar, los que van a restaurar las ciudades arruinadas por el efecto de la guerra.
entonces todos los miembros que van a componer este reino, esta iglesia reino, van a ser santos, van a ser fieles, obedientes, van a ser santos hijos de Dios. No van a haber pecadores ahí, hermanos. No habrá pecado o pecador en el reino. No puede haber pecado, hermanos. Y no puede estar allí pecadores tampoco. Vamos a leer algunas referencias. Estas referencias se encuentran en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 29, la página 8 y 9. Dice, voy a leer toda la referencia de una vez. Dice, las profecías son bastante lógicas y sencillas, instructivas y alumbradoras. Ciertamente Dios no puede salvar al mundo por medio de una iglesia perdida. El mismo pensamiento aparece irrazonable si no nos hacemos estas preguntas a nosotros mismos. ¿Cómo es posible que Él, por medio de su iglesia, saque al mundo de sus pecados, siendo que el pecado mismo está floreciendo en medio de su iglesia? Es una pregunta. ¿Cómo puede Él conducir al mundo a la verdad mientras que los que Él usa para enseñar la verdad, que avanza, piensan que son ricos y que no tienen necesidad de nada, cuando por el contrario están necesitados de todas las cosas? Hasta ciegos y desnudos, y ellos mismos están por ser vomitados. ¿Cómo puede Él llamar a su pueblo que está en Babilonia? Salid de ella, pueblo mío, porque no seas partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Si Él ha de traerlos al mismo tiempo a una iglesia donde se practica el pecado. En vista del hecho de que la iglesia con pecados y pecadores en su medio es tan vulnerable a las plagas como lo es Babilonia, ¿cuánto peor sería para su pueblo el ser dejado en la misma Babilonia? Y noten lo que dice aquí. La respuesta a todas estas preguntas es sencillamente esta. Debe haber un despertar a la pobreza espiritual y fervor en busca de la verdad. Debe haber un alto al pecado, y noten lo que dice aquí. Debe haber un lugar y un pueblo sin pecado, un arca de seguridad, por así decirlo. Si hemos de ser siempre salvos de las plagas, los sacanes también deben ser sacados fuera antes que Israel pueda triunfar y tomar la tierra. Dios en su infinita sabiduría sabe que comparativamente es mejor destruir pocos enemigos de la verdad, más bien que el mundo entero se pierda. Todas las piedras de tropiezo tienen que ser removidas. Entonces el mensajero lo hace muy claro, que hermanos, que tiene que haber un lugar y un pueblo sin pecado, un arca de seguridad. Si es que se va a dar el fuerte pregón, tiene que haber un lugar puro, tiene que haber un lugar de seguridad, tiene que haber un lugar libre de pecado para que el pueblo de Dios llegue a ese lugar y entonces se pueda dar ese llamado de salid, pueblo mío de Babilonia. Hoy en día no se puede dar ese mensaje porque la iglesia está en una condición laodicense. Es verdad de que el Señor está trabajando y a veces entran personas y se convierten y, ¿verdad? Se transforman y hacen la obra del Señor. Pero en sí, en su totalidad, la iglesia está representada como una iglesia tibia, ¿verdad? Laodicense. Y está llena de pecado y pecadores, trigo y cizaña. Y por lo tanto, cuando se dé este mensaje del fuerte pregón, se va a dar cuando la iglesia sea purificada. Y es entonces cuando todos los que entran van a ser santos, un lugar puro, un pueblo sin pecado. Vamos a continuar. Llamadas oportunas, volumen 2, número 18, página 24, dice: una voz celestial, el Espíritu de verdad, se oye llamando al pueblo de Dios, de Babilonia, después que la tierra es alumbrada con la gloria del ángel.
para que el pueblo de Dios salga y no participe de sus pecados y no reciba de sus plagas. Necesariamente ellos deben ser llamados, noten aquí, a un lugar que está libre de pecado y ser así salvados de las plagas de Babilonia. Consecuentemente, ellos van a una iglesia purificada, sin pecado, y una tierra que no está en peligro de las plagas. Obviamente, hermanos, y nuevamente esta referencia nos repite la verdad de que Dios va a tener un lugar, un reino, que va a estar libre de pecado y de pecadores. Por lo tanto, los que van a construir van a ser santos, personas que aceptan el Evangelio, personas que vienen de las naciones gentiles que Dios empleó para destruir a las naciones que están allí habitando, pero que son santos que aceptan el Evangelio. Y son los que van a tener el derecho de quedarse allí y poder construir. No van a haber pecadores ahí construyendo, ¿verdad? Esa idea no está en armonía con el mensaje. También en volumen 2, número 18, página 26, dice lo mismo. ¡Qué violencia y qué vergonzoso fin cuando los 10 cuernos se apoderen de Babilonia, el cuartel general de ese pretencioso farisaico poder mundial! Ahora es nuestro tiempo y oportunidad para prepararnos para cuando los 4 vientos sean soltados y preparar un refugio. Noten, un lugar sin pecado para la reunión del pueblo y para terminar la obra del Evangelio en todo el mundo. Nuevamente se repite esa verdad. Cartas de Jezreel, carta número 5, la página 3. También nos dice un lugar libre de pecado. O sea, cuando se dé el fuerte, dice, no puede haber un lenguaje más preciso utilizado para declarar que el fuerte pregón es proclamado por un ministerio puro y que después de esto la separación o purificación tome lugar. Luego es que la obra es terminada en todo el mundo, que luego los verdaderos santos son llamados a salir de Babilonia a un lugar libre de pecado, la iglesia purificada. Eso es la verdad, hermanos, que el mensaje enseña, que ese lugar del reino va a ser un lugar libre de pecado. No van a haber pecadores ahí que van a estar construyendo, edificando y después Dios los va a echar fuera. No, hermanos, esa idea no es correcta. Los que van a tener el privilegio de estar allí y de construir van a ser santos, van a ser personas que acepten el Evangelio y Dios los va a emplear para esa construcción. Y voy a terminar con esta referencia, Llamadas Oportunas, volumen 1, número 20, la página 15. Así que se puede ver que con el establecimiento del reino de Judá comienza el zarandeo de las naciones. Debe ser que nosotros estamos al margen de presenciar el cumplimiento de estas profecías. De otra manera, el rollo no se hubiera desarrollado a tal punto hasta descubrirlas por este tiempo. Seguramente que no, si solo el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Y si el Señor da alimento a su debido tiempo, en vista de esto, hagamos de todo corazón aquello que el Señor nos pide que hagamos y que sinceramente pongamos en acción nuestra fe en su palabra inquebrantable. Entonces, hermanos, esa es la razón que Dios ha dado este mensaje. Esa es la razón que tenemos esta luz que está brillando en nuestro camino. Y esta es la manera que Dios nos está bendiciendo para entender estas profecías. Estas profecías se conectan una con otra y nos llevan a lo mismo. Nos llevan a un enfoque claro y perfecto y sencillo, a una conclusión de cómo el Señor va a establecer su reino. Todas estas profecías que hemos estudiado, hermanos, nos están apuntando, señalando a esa conclusión.
Por lo tanto, al repasar esta profecía de Zacarías capítulo 1, vemos que las naciones van a estar involucradas en un conflicto mundial, en una guerra que va a estar localizada en Jerusalén. Las naciones gentiles todas van a participar. Esa es la manera que estos cuernos, que son estas naciones representadas por cuernos, van a pelear con los cuernos que están habitando allí en el Medio Oriente. Y de esta manera va a haber una guerra en la cual todas las naciones van a participar. Y por esta guerra la tierra va a ser destruida y va a estar asolada, y esa va a ser la manera que Dios va a echar afuera los que están ocupando ese territorio, principalmente los judíos incrédulos y los árabes, los palestinos y cualquier otra raza o cualquier otra nación que tenga el control allí. Dios los va a echar fuera, y de esta manera el terreno, la tierra va a ser preparada para el pueblo de Dios. Hermanos, estas son las profecías que se tienen que cumplir. Hay muchas profecías en la palabra de Dios que lamentablemente los maestros y los pastores de hoy en día ignoran o rechazan. Pero gracias a Dios que nosotros hemos aceptado este mensaje, y este mensaje nos da la luz verdadera de estas profecías, y que Dios nos ayude para que nosotros podamos enseñar esta verdad a nuestros hermanos en la iglesia, porque todo lo que está pasando en el Medio Oriente tiene una razón, hay un propósito, y el propósito lo podemos estar mirando, estudiando estas profecías en el libro de Zacarías, Nahum, Sofonías, Daniel, Apocalipsis. Todas estas profecías nos hablan de este tiempo, de este reino, y cómo Dios va a hacer su obra en estos últimos días y a favor de su pueblo. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, para que podamos apreciar esta verdad, para que podamos estar conscientes del tiempo que estamos viviendo, y que podamos hacer la preparación adecuada y necesaria en nuestras vidas. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que este estudio haya sido una bendición, y vamos a seguir adelante estudiando este mensaje para que podamos entender mejor la palabra de Dios y podamos llegar algún día a ser completamente sellados y apartados para el Señor. Que Dios me los bendiga. Voy a terminar con una oración. Dios Padre, te damos gracias por tu presencia y tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a estudiar tu palabra, ayúdanos a consagrarnos como nunca antes, para que así podamos estar preparados. Gracias, acompáñanos y bendícenos, y bendice a toda persona que va a ver este estudio. Es mi oración y mi petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces aquí está la información si quieren apoyar a nuestro ministerio, y hasta el próximo estudio. Que Dios me los bendiga mucho. Amén.